Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que el Santo Espíritu sea sobre cada uno de ustedes. Hoy que estamos nuevamente en este espacio para seguir creciendo espiritualmente cada uno de nosotros. Estamos en toda esta serie que hemos estado trabajando, estamos trabajando todos estos temas muy importantes, levantando un cimiento para poder entrar a un verdadero fluir en lo profético, porque si una persona, quiero acá hacer un paréntesis antes de ir a este tema, no está bien restaurada, no tiene bien sus cimientos puestos, pues de verdaderamente no va a poder fluir en un río profético limpio y no va a ser una herramienta útil delante del Señor, sino que se va a volver un problema donde quiera que esté operando. ¿Por qué? Porque va a estar con amargura, con tristeza, va a estar con falta de perdón, va a estar con raíz de rechazo y una cantidad de cosas. Entonces todos estos temas es bregando a levantar una plataforma para que podamos entrar a fluir de una manera correcta, porque muchas veces lo que uno ve con las personas es que quieren es entrar a lo profético, saltarse los primeros 10 pasos y llegar al nivel 10 sin haber hecho el nivel 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al nivel 10. Entonces yo creo que es necesario hacer un barrido en nuestro caminar como creyentes, porque por eso muchas personas Dios les entrega algo y lo que les entrega no permanece en el tiempo, sino que eh, pues se pierde o no alcanzan a llegar a ese nivel espiritual al cual el Señor predestinó para ellos, porque por una parte o no fueron formados o por otra parte no quieren ser formados y solamente quieren fluir en el don, pero sin ningunos parámetros y sin ningún entendimiento en lo espiritual y todo en la palabra del Señor. Por eso el Señor nos decía que enseñáramos al pueblo a no transgredir, o sea, cuáles son los límites proféticos, hasta dónde podemos operar y hasta dónde no podemos nosotros movernos y hacer cosas espirituales. Todas las cosas espirituales siempre tendrán una recompensa, sea de bendición o sea de maldición para nuestras vidas. Suena muy fuerte, pero es la realidad. Nosotros tenemos que entender que hay un mundo espiritual con el cual no se juega. Un mundo espiritual que es muy complejo y que es delicado y que tenemos que darle la altura. Cuando digo mundo espiritual es donde hay un rey que es el Padre, donde está el Hijo y el Espíritu Santo, y donde nosotros nos tenemos que someter a lo que es la presencia del Señor, someternos a las reglas del reino, porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y la palabra dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ¿qué? A vosotros. Entonces esa fue la predicación de Yeshua y Cristo, el arrepentimiento. Siempre él entró fue no diciendo miren tomen los dones, miren tomen el mover, no dijo vamos a primero a sentar unas bases y vamos primero a restaurarnos antes de entregar. Y eso es, ese debe ser el enfoque de cada uno de nosotros, restaurarnos antes que nos sea entregado y nos sea confiado para poder ser unos buenos administradores. Hoy queremos entrar en esta palabra, queremos entrar en este tema y es un tema muy tremendo el que vamos a tocar hoy. Vamos a ver qué es el poder de la sangre. Cuando hablamos del poder de la sangre, estamos hablando todo lo que contiene la sangre, todo lo que hay en la sangre de Cristo, que todos lo sabemos, el poder, todo lo que hizo en la sangre está la vida. Y vemos que en la sangre trae mucha impartición y trae mucha bendición, pues la sangre de Cristo. Y cuando nosotros entramos a esa esfera, lo que es la sangre, entramos a mirar algo muy tremendo y es la sangre en la mitología o en la simbología pues estaba asociada con la vida la palabra dice que en la sangre está la vida. En los cultos solares de recolección y de cosechas también hacían sacrificios con sangre y también para mantener la juventud, la inmortalidad, o sea, para volverse inmortales. Y en las guerras la gente entendió que
La sangre era algo muy importante cuando la gente era herida, la gente se debilitaba, entonces dijeron, no, wow, esto tiene algo porque no había tanta tecnología como lo hay hoy en día y entendieron que en la sangre estaba la vida. Cuando entramos a este tema de la sangre es algo muy tremendo, muy poderoso porque a través de la sangre fue que fue expiado todos nuestros pecados, fuimos lavados y todo este tipo de cosas. Entonces cuando hay derramamiento de sangre, que ahora se va a entrar a todo este tema, pues ocurren una serie de cosas en la vida de uno. Entonces la gente en la antigüedad, en las guerras, empezaban a entender cómo era importante la sangre. En los cultos pues paganos lo sabían desde mucha anterioridad, sabían todo eso, pues había algo que era muy valioso en las personas y era la ofrenda de sangre, tenía un valor, o sea, era lo más importante que tenía la persona. eh, se utilizaba también para aplacar a los demonios. Imagínense eso tan tremendo. Utilizaban la sangre para aplacar los demonios. También la sangre la usaban para, supuestamente cuando la derramaban en la antigüedad, para calmar terremotos. Imagínense el poder que ellos creían que tenía la sangre y efectivamente tiene poder la sangre. O sea, la sangre tiene poder, pero acá estamos hablando de la sangre de humanos, usaban la sangre de personas, niños, usaban la sangre de doncellas, usaban la sangre de personas que eran escogidas como una ofrenda y también usaban la sangre de animales. Entonces había muchos rituales en la antigüedad con la sangre porque pues todos ellos creían que a través de la sangre ellos iban a recibir un favor, iban a recibir algo, pues mira, vemos que la usaban para calmar los demonios, la usaban para derramarla en la tierra y calmar los terremotos según ellos. Entonces cuando había un terremoto, un temblor, pues hacían los sacrificios y todo este tipo de cosas para ellos, que ellos creían que con eso se aplacaban. La ceremonia de los aztecas era muy tremenda porque ellos le arrancaban el corazón a la persona todavía latiendo, se lo Ay, Dios. arrancaban y le abrían el pecho y lo sacaban todavía que estuviera latiendo con la sangre para satisfacer a los dioses. Entonces eran sacrificios muy tremendos y muy dolorosos, por decirlo así, porque a que le abran el pecho a una persona pues sin estar anestesiada y todo. Entonces eran unos cultos muy sanguinarios y muy, de mucho movimiento espiritual, porque donde hay sangre hay mucho movimiento espiritual. ¿Qué hace la sangre? La sangre abre portales, abre puertas espirituales para que los demonios se manifiesten, haya manifestaciones demoníacas. Y todo este tipo de cosas es muy complejo. La sangre también hay en culturas, pues como los Masai, en el África, que son tribus, ellos beben la sangre del león para adquirir su fiereza. O sea, la sangre de un león se la toman para volverse unos guerreros muy fieros. Entonces, hay a nivel global, hay muchas culturas que tenían esos ritos paganos o los tienen todavía, pues para seguir bebiendo, para poder como conseguir un poder, para poder tener como una fuerza, una valentía para la batalla. También en otras culturas también en la batalla, pues cuando caían los muertos al piso, cogían a los muertos y se bebían la sangre para recibir eh, eh, la vitalidad del guerrero cuando caía al piso. Ellos mataban a alguien y mismo cogían y se bebían la sangre, pues, y decían, si este hombre estaba en la batalla es porque tenía mucha vitalidad y era un guerrero valiente también que vino a poner la vida, pues entonces bebámonos la sangre para que nos cojan nosotros esa vitalidad. Mm. Entonces todo esto abre puertas espirituales para poder recibir cosas, poder recibir entes espirituales en nuestras vidas o demonios en nuestras vidas y traer maldición
a nuestras familias. También en esas culturas también habían otras culturas donde se tomaban la sangre de un tigre para que creían que se iban a convertir pues en el tigre. Tantas cosas del paganismo, y en otras también bebían la sangre de una lechuza para que se les transmitiera la agudeza de la visión y todo eso, para poder ver más allá. Ahora, de todo esto abre puertas a que vengan espíritus de adivinación también, porque si es una agudeza espiritual, las lechuzas son aves que son aves mensajeras que las usan mucho, lo que son las brujas y todo ese tipo de cosas, cuando hacen conjuros y cosas, las usan para enviar cosas y todo ese tipo de cosas. Entonces acá se están abriendo puertas, se abren portales espirituales por donde pueden viajar los demonios y ese tipo de cosas. Todas estas culturas paganas van en contra de la palabra del Señor, porque Dios siempre prohibió todo ese tipo de actos y todo ese tipo de cosas. En Egipto, cuando una persona se enfermaba, pues untaban a la persona con sangre para librarse de las enfermedades. Y qué tan tremendo, porque igual en la sangre es donde está la enfermedad. Si a usted lo untan con una sangre contaminada, pues te acaban de matar, porque te están es como inyectando un veneno. Entonces, en el desconocimiento, pues creían que como ahí estaba la vida, estaban impregnando vida. Si una persona tenía una enfermedad en la sangre, de cualquier X motivo, y si se la aplican a uno en el cuerpo, pues te contaminan y resultas enfermo también. Pero ellos creían en ese poder de la sangre. Todos los ritos, cultos o sacrificios hacia Dios también, siempre, todos han sido basados en la sangre. Han sido basados en el altar, en el derramar sangre, para hacer una ofrenda al Señor. Había varias ofrendas, pero cuando Dios mataban delante del Señor, mataban ciertos animales también. Entonces todo gira en torno ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay un poder, porque ahí hay un secreto, porque detrás de la sangre se mueven muchas cosas, y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las tinieblas siempre van a imitar las cosas del reino de los cielos, siempre van a querer sentar como un parámetro para torcer lo que verdaderamente viene de parte del Señor. Entonces, también en algunos pueblos primitivos se sacrificaban al primogénito para garantizar la fertilidad de las cosechas. O sea, nacía el primer hijo, y el primer hijo había que matarlo para garantizar la fertilidad de las cosechas. Entonces, al estar sacrificando ese hijo, pues ni la maldición la tremenda, porque cuando hay derramamiento de sangre, pues todo eso lo vamos a desarrollar en estos temas. Vemos cómo se puede traer una maldición a nuestras vidas por falta de desconocimiento, o porque hayamos heredado algo también de nosotros. Nosotros no sabemos nuestros ancestros quiénes eran y qué hicieron y cómo caminaron sobre la tierra, y que de verdad ellos conocían de Dios o que desconocían de Dios. Pues nosotros, mire que nosotros, en la cultura que nosotros somos, venimos de unos países, de una cultura indígena, pues donde hubo muchos indígenas y todo, y muchas tribus que se mezclaron con españoles que vinieron, judíos y todo. Pero hubo unas mezclas las tremendas, africanos también que trajeron, y los africanos pues sabemos que manejan mucho esta parte de los sacrificios y todo este tipo de cosas. Entonces nosotros no sabemos quiénes son nuestros ancestros, qué hicieron, si estamos pactados, si hubo derramamiento de sangre, si hubo magia negra, porque en la magia negra y en todos los conjuros y maleficios para enfermar personas, se usan mucho los sacrificios y ese tipo de cosas para enfermar las personas y abrir portales e invocar demonios, para que las personas sean destruidas. Y cuando hay, por lo regular, siempre que hacen sacrificios aparecen muchas moscas en las casas, y pues usted puede tener todo cerrado y aparecen moscas. Eso es uno de los síntomas de que hay un sacrificio, un altar con animales y sangre. Aparecen moscas, toda la casa puede estar limpia, impecable. También aparecen gusanos cuando hay altares y todo este tipo de cosas. Esto es fuerte, la sangre del cordero sobre nosotros y sobre su vida.
Entonces se empiezan a ver una cantidad de manifestaciones físicas que se ven, ¿no? Que empiezan a operar en las casas y en las vidas. Entonces, todos estos temas tenemos que ser muy entendidos. Se creía también que la sangre se usaba para expulsar demonios y eliminar enfermedades. Entonces, mire que todo esto es supuestamente para echar el enemigo en las enfermedades, pues la palabra del Señor dice que un reino dividido no prevalece, pues Satanás no puede echar fuera a Satanás, entonces se estaría en contra de él y se estaría destruyendo. Entonces nosotros, todos estos temas que estamos haciendo es con base de que nosotros podamos entender dónde está el estancamiento de nosotros, que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo con nosotros, porque muchas veces oramos y no sabemos qué está pasando. Entonces pueden estar abiertas puertas espirituales en contra de nosotros, que hay que cerrarlas. Pueden estar abiertas puertas por años ancestrales. Y mucha gente, quiero hacer acá un paréntesis, mucha gente dice, y es que Cristo ya lo hizo todo y que ya pagó en la cruz y que ya estamos 10. Yo creo que tenemos que entender que Él pagó, pero que nosotros tenemos que hacer una tarea en nuestras vidas de orarle al Espíritu Santo, de pedirle al Señor que nos revele qué es lo que está sucediendo en nosotros y por qué las cosas no fluyen. Miren, cuando las cosas no fluyen en nosotros es porque debe haber un acta en contra de nosotros. Número uno, puede ser que estemos transgrediendo algo, o sea, inconsciente o conscientemente. Y tres, que haya una iniquidad sobre nosotros por la cual nunca se haya pedido perdón. Entonces Dios, el único pecado que no perdona es el por el cual no hemos pedido perdón, y la blasfemia en contra del Espíritu Santo de Dios. Entonces acá estamos haciendo un barrido, mirando qué es lo que la posible causa que no nos deje estar gozando esa vida en plenitud que el Señor nos dio, esa vida que Él ganó en la cruz. Y miren, la palabra del Señor dice en Apocalipsis 12:11, quiero leer esta cita, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de ¿qué? La sangre. Amén. Por medio del sacrificio podemos vencer todo este tipo de cosas. Amén. Por medio y el testimonio de la palabra. O sea, que la palabra está testificando que hay una cura para nosotros. Que hay una cura que nos puede inmunizar, que hay una inyección, por decirlo así, que puede inmunizar nuestras vidas. Que hay una cura efectiva y que se llama la sangre de Cristo. Que se llama el ir a buscar las muchas misericordias del Señor. El ir y buscar que Dios sane nuestra tierra. El ir y buscar que Dios restaure nuestras vidas. Entonces, con el ánimo, todo aquel que quiera una verdadera restauración, todo aquel que quiera una verdadera llenura, debería estar mirando estos temas meticulosamente. Amén. Debería estar entendiendo, porque muchas veces queremos no, dígame cuál es el secreto de lo profético, cuando todavía no hemos entrado a hacer un barrido en nuestras vidas. Ahora, si nosotros nos metemos en lo profético y hay puertas abiertas, hay actas y hay iniquidades, pues no, vamos a tener demasiados problemas. Se nos van a venir demasiadas pruebas y demasiados golpes vamos a recibir. Entonces tenemos que ser responsables espiritualmente, porque muchas veces vamos a orar para que se le activen los dones. Sí, pero ¿cómo manejo yo ese don? ¿Cómo debo manejar yo mi vida delante de Dios? ¿Cómo debo yo estar aprobado delante de Dios? ¿Cómo debo administrar esa pequeña herencia que Dios me dio a mí? A cada uno Dios nos dio una herencia. Y esa herencia pequeña, porque Dios es demasiado grande. Cuando digo pequeña no es porque no sea de valor, porque Él es muy grande, a cada uno nos dio un pedazo para administrar. Entonces en esa pequeña herencia seamos fieles, hagamos bien las cosas, hagámoslo de acuerdo al reino, de acuerdo a los parámetros del reino, de acuerdo
a lo que el Padre estableció para cada uno de nosotros y que podamos llegar delante de Él y Él diga, entra en el gozo del Señor porque en lo poco fuiste ¿qué? Fiel. Fiel. Y en lo mucho te pondré. Entonces el Señor, ¿quién es eso? Que nosotros podamos integrarnos con Él, que podamos hacer las cosas de acuerdo al reino de Dios y que encontremos el molde por el cual, el molde y el propósito para el cual fuimos enviados a esta tierra. Usted tiene un propósito especial, yo tengo uno. Usted tiene una tarea y unas personas asignadas detrás de usted. Y mientras usted se demore para llegar a ese propósito, está demorando también bendiciones para otras personas. Entonces Dios quiere que cumplamos a cabalidad lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, tomemos la gran responsabilidad de poder entrar a todos estos temas y poder limpiar nuestra tierra para que seamos sanados. Sí, y quisiéramos que cada tema que se ha subido al canal, y sobre todo en esta última serie de Escucha Israel, de verdad lo pudieran aprovechar, mirar con entendimiento, con ese deseo de santificarnos, porque cuando el Señor, el Padre, le habló a mi esposo y le dijo, enséñale al pueblo a no transgredir, lo que le estaba diciendo es enseñe palabra, enséñele principios que el pueblo ni siquiera muchas cosas las ha leído. Todo lo que les hemos enseñado está en la Biblia y todo tiene sustento bíblico, pero le aseguro que hay cosas con las que usted se ha sorprendido porque nunca las había escuchado ni leído. Entonces, aparte de que somos muy laxos con la palabra, no estudiamos palabra, no estudiamos las escrituras y se nos dan estas ayudas de poderla tener fácil, yo pues le oramos al Señor que usted la aproveche, que usted de verdad la estudie, usted se confronte, usted se examine para poder cumplir la asignación que Dios nos colocó y era enseñarles al pueblo a no transgredir. Y es cierto que el Padre pasó por alto los tiempos de mucha ignorancia, pero cuando Él viene y coloca siervos para que se enseñe las escrituras, ahí ya no hay ese pasar por alto, porque ya cuando conoces la verdad y no la obedeces se llama rebelión. Entonces el tema de hoy es muy importante porque estamos hablando de lo que es el de los pecados, las consecuencias que vienen por el derramamiento de sangre. Entonces se encuentra uno con dos casos. Una donde la persona ni siquiera sabe que con lo que hizo transgredió la palabra. No sabía, no conocía el precepto, el mandato, no sabía que tal cosa era abominable delante de los ojos de Dios. Puede ocurrir esa situación. O puede ocurrir que sí sabías que era malo, lo hiciste, le pediste al Padre que te perdonara y por la sangre de Yeshua fuiste perdonado, pero cada pecado deja una consecuencia. Lo que hoy te vamos a enseñar es que Yeshua también pagó por la consecuencia, por la maldición que deja el haber pecado. Pero eso viene cuando se nos abre el entendimiento y conocemos la magnitud de lo que hicimos y clamamos misericordia. Hay algo y es que en estos temas y en todos los temas no solo nos enfrentamos con lo que nosotros hacemos, sino con lo que hicieron antepasados, con lo que hicieron gobernantes de las naciones que también nos alcanzan los actos que ellos hicieron. Y hay una cantidad de cosas con las que el ser humano tiene que lidiar, pero que cuando estamos vendados es muy difícil, o cuando no conocemos la verdad o el secreto, es muy difícil poder hacer la guerra. Entonces la semana pasada hablábamos de los anatemas y le oramos al Señor que usted haya examinado su vida, su corazón y su casa, su celular y todo lo demás y haya podido trascender en esa área. Vamos a hablar entonces hoy por qué la sangre en la Biblia, o por qué el Padre determinó que la sangre tuviera un significado, que fuera un símbolo tan importante y por qué es tan delicado todo lo que se hace con ella.
Desde en Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto lo dijo en el Antiguo Testamento antes de que viniera el Mesías, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando viene el Mesías, dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, y es que según la ley, o sea, en el Antiguo Pacto, prácticamente todas las cosas se purifican mediante la sangre. Y si no hay derramamiento de sangre, tampoco hay remisión de pecados o tampoco hay perdón. Amén. Por eso era necesario que viniera el Mesías y ya no iba a ser con sangre de machos, ¿cómo se dice? De cordero, ni de palomos, ni de nada. Iba a ser la misma sangre, el mismo Dios hecho hombre iba a venir, iba a derramar su sangre. De ahí que esto nos va a abrir más el entendimiento. Si toda la sangre de cualquier ser humano, de cualquier animal, tiene tanto valor en lo espiritual, cuánto más la sangre de Yeshua que se ofreció a sí mismo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para poderle servir al Dios vivo. Amén, lo que amén. dice Hebreos 9:14. Cuánto más bendita sangre. Y sabemos que en lo natural la sangre trae glóbulos rojos, blancos, plaquetas, es la que carga los nutrientes, y los glóbulos rojos son los que traen la oxigenación al cuerpo, los que dan la fuerza. Cuando alguien le está bajito de hierro es porque está bajito de glóbulos rojos. Las plaquetas, los glóbulos blancos son los que entran a atacar cuando hay alguna infección. Y ni hablar de todos los nutrientes que transportan la sangre. Definitivamente en la sangre está la vida. Y lo que mi esposo decía ahora me pareció súper cuando hablaba de que cómo tomaban la sangre de animales muy fuertes queriendo coger el vigor del animal, o sea, totalmente pagano, pero sí tenían claro que en la sangre estaba la fuerza y la vida. Pero viene el Padre y nos da unos principios. ¿Qué pasa cuando transgredimos esos principios? Y hay algo aquí muy importante, y es que Baal, la potestad Baal, esa es la que pide sangre. Cuando hay sacrificios de niños, cuando en un sector hay demasiada muerte, demasiado asesinato, es Baal el que está gobernando esa región. Entonces eso es muy importante también saberlo, ese es el que pide sangre. Entonces, cualquier derramamiento de sangre, y lo vamos a aprender ahora, trae inicialmente mucha ruina, mucha sequedad en las finanzas, trae algo que lo vamos a entender ahora en la palabra, y es destierro, y es que la persona no logra echar raíces en una sola familia, en una sola empresa, en una sola ciudad, sino que nunca echan raíces en ningún lugar y nunca pueden prosperar. Fuera de eso, el derramamiento de sangre trae mucha ira. Y eso en el tema de iniquidades siempre lo hemos trabajado, y cada que hay una persona con un cuadro de ira, que recordamos que la ira es uno de los problemas mentales donde la persona pierde la conciencia y hace locuras, pierde su dominio propio, y es un problema mental, viene por derramamiento de sangre. Entonces esto es muy importante porque con todo lo que hoy vamos a aprender, o no sé si también el miércoles continuaremos el tema porque es amplio, entenderemos si alguien tiene estos cuadros y no ha podido como darle la estocada y tener la victoria, va a tener que analizar si ha cometido alguno de estos, ha transgredido en alguno de estos principios, o sus generaciones, como decía mi esposo ahora, lo hicieron, ¿cierto? ¿Por qué trae tanta ira? Porque cuando la persona muere, queda indefensa y no se puede defender, la que habla en la sangre. Cuando Caín mató a Abel, y enseguida lo vamos a ver en Génesis capítulo 4, versículo 10, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Tremendo. ¿Y qué estaba clamando? Seguramente venganza, hágame justicia, mire lo que él hizo, justicia, justicia, eso es lo que clama toda sangre de ser humano que fue derramada. Tremendo. La persona queda sin vida, pero la sangre clama venganza y clama ira
y sobre esa persona viene la ira, y es la ira de esa persona que quedó indefensa y le cortaron su vida. Entonces, esto todo tiene un significado muy tremendo, y por eso es que no es tan olímpico cuando en un territorio, sobre todo aquí en Colombia lo podemos decir, y hay que orar mucho por nuestra nación, porque el derramamiento de sangre ha sido en todo rincón del país. Y toda esa sangre clama por más justicia, por más venganza, y la sangre, mientras que la sangre de Yeshua clama por misericordia. Quiero hacer ahí Sí. un aporte y es lo que decías cuando se derrama sangre. Mire que muchas veces no sé si han visto un ejemplo así por encima que se me viene y es cuando muere una persona que ponen un calvario y en ese tipo de partes o se accidenta alguien, se aparece la persona, ven una persona, ven un bulto o alguien llorando, caminando. ¿Por qué? Porque ese lugar se volvió un punto de contacto y se abrió una puerta y los demonios siguen trabajando ahí y hay lugares así donde espantan o usted pasa y siente un frío, es un escalofrío el tremendo porque se vuelve un punto de contacto, aunque la persona murió, la sangre desapareció, no estoy diciendo que la persona esté ahí, son demonios que Ujú. se posesionan en ese lugar para molestar y atormentar porque se abren puertas espirituales. Tremendo. En muchas partes ven así que espantos y cosas así. De seguro hubo un derramamiento de sangre o hubo un ritual. Así es, y mire esto tan hermoso que el Señor me trae. Cuando una persona la asesinan y lo cortan y queda indefensa y simplemente su alma sale de su cuerpo, pero queda su sangre, y esa sangre con rabia pide justicia. Imagínese el mismo cuadro de Yeshua, entregando hasta su última gota de sangre, pero pidiendo misericordia. Es que esto es para amarlo demasiado. Esto es para no parar de adorarlo y de servirle. Usted se imagina, ¿y sabe por qué? Porque a él no lo mataron, él se entregó. Amén. Él se entregó, él dijo, aquí estoy, entrego mi cuerpo en sacrificio vivo. Entonces a él no lo mataron. Entonces al que lo matan le da ira, pide justicia, pide venganza. Mi Señor dijo, misericordia, rajen por ellos, no saben lo que hacen. Qué hermosura, qué hermosura. Por eso si alguien ha tenido alguno de estos, ha transgredido en algo de lo que vamos a hablar, usted puede clamar confiadamente a esa sangre Amén, amén. y decir, Señor, esa sangre que derramé, ese aborto, lo que haya sido, clama justicia por mí, clama venganza, pero tu sangre, te oro que clame misericordia por mi vida. Esto es bien hermoso. Y algo que escucha uno, pero esto pues no sé si tenga su sustento, y es que decían que cuando matan al animal con tanta sedicia y los asustan y los estresan, que cuando ya después esa carne del animal, que la persona mientras más carne coma, es más propensa a la ira. No sé eso pues qué sustento tenga, Sí, pero he sí, escuchado sí eso. se da porque ¿qué pasa? No es el sustento, sino que Dios dio unas normas de cómo matar los Es kosher. animales Ah, sí. y cuando los animales se matan de otra manera incorrecta, todo ese estrés queda en la carne del animal y todo eso es lo que recibimos nosotros y todo ese tipo de cosas. Dios dio la forma de cómo sacrificar un animal de la manera adecuada, más humana, donde el animal no sufra y no sufra ningún trauma porque todo eso queda ahí impregnado en el animal y todo eso nos afecta a nosotros. Suena de pronto muy religioso y bueno, pero no hay tal parte en esa religiosidad, sino que Dios todo lo dejó En un orden. en un orden establecido. Cuando se quiebran esos principios y ese orden, pues vienen ciertas cosas a nosotros y causas. No es el tema, pero sí. Claro, todo lo que no se haga en lo que él estableció trae consecuencias. Así de claro. Bueno, entonces vamos a empezar. Mire, usted va a escuchar hoy cosas que seguramente no las había escuchado, pero créame que están en su Biblia. Usted puede ir hoy y leerlas y que se nos abran los ojos. Mire, vamos a iniciar con uno de los pecados de sangre que hemos podido, de pronto hemos transgredido,
y dice el primero, comer sangre o tomar sangre. Y en Levíticos capítulo 10 al 14 dice, si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación, porque es la sangre por razón de la vida la que hace la expiación. Entonces, él asignó a la carne a la sangre una función espiritual específica. Entonces, como quien dice, si yo le asigné solo esa función de expiar o de lavar pecados, usted no le dé otro uso. Algo así para que entendamos por qué la sangre, todo lo que tenga que ver con sangre es tan importante. Entonces usted dirá, bueno, pero eso era en el antiguo pacto. Pero miren lo que dice en el nuevo pacto. Dice en Hechos capítulo 15, versículo 19 al 20, dice, por tanto yo opino que no molestemos que cumplan estas 4 cosas. Que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado, de comer un animal estrangulado y de consumir sangre. Entonces aquí te estoy dando una cita del Nuevo Testamento que sí nos alcanza a nosotros, a los redimidos de las naciones, a los gentiles que llegamos, fuimos adoptados y ya somos Israel por la sangre del Mesías. Entonces, aquí hay algo especial y mi esposo lo ha hablado en otras prédicas de la gravedad de tomar sangre de animales para remedios, de toro, de palomo, de un mundo de cosas, y la misma sangre en los alimentos. Y todo eso ya Dios les irá abriendo los ojos a cada uno y dando su discernimiento para entender de que ninguna clase de sangre debemos consumir. 2. Otra forma de transgredir y de derramar sangre en los asesinatos, ¿cierto? En el asesinato en Éxodo capítulo 20, versículo 13, pues la palabra es muy clara y dice no matarás, ¿cierto? Y dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, esto es muy importante, escuche, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Quiere decir que quien derrame la sangre de un ser humano, otro ser humano, derramará su sangre. Pero obviamente que cuando venimos a nuestro Señor y Él nos lava y nos perdona, empieza a apartar esa consecuencia o esa ira de nosotros y Dios nos libra y podemos que esta consecuencia no nos alcance. Pero está escrito que el que le quite la vida a alguien, otro podría quitársela a él. Y vamos a ir a este capítulo que es tan importante y es base de todo el tema, porque aquí entendemos qué pasa. Aquí es cuando se derrama la vida de un ser humano, pero aplica para toda clase de derramamiento de sangre. Y es en Génesis capítulo 4, versículo del 8 al 11, cuando Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Entonces aquí es donde el padre le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, mire las consecuencias. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, cultivos estériles, empresas que no prosperan, que no salen adelante. Y dice, errante y extranjero serás en la tierra. Lo que les decía ahora, no se logra establecer un reino, una familia, una empresa, siempre van de un lado para otro. Y dijo Caín a Yahweh, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá
que cualquiera que me hallare me matará. Y esto está más fuerte porque dice el 15. Y le respondió Yahweh, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahweh puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces lo que yo entiendo es, no, usted no lo van a matar. Usted va a vivir la consecuencia de lo que hizo. ¿Cierto? No se va a morir. Va a vivir y va a saber lo que es la esterilidad, la ruina, la escasez. Y encuentra uno personas que hacen las cosas bien en Dios, se esfuerzan por cumplir los principios de financieros que tiene la palabra, son personas de santidad, pero no logran trascender en lo financiero. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Dónde estará? Y yo creo que nos debemos revisar en esta parte, porque si usted no ha cometido ninguno de estos pecados en sus generaciones, le aseguro que estos son de los pecados que más se ocultan y más se callan. Estos son de los pecados que sí, el abuelo no le va a ir a contar, ni la mamá, ni el primo le va a ir a contar. Esos son pecados que se manejan muy en lo oculto. Y en algún lado está el problema, porque lo que hemos hablado, la raíz de todo asunto está en mí. Entonces aquí cabe en mí o en mis generaciones. Aquí también, en esta parte del asesinato, caben, escuche, los intentos de suicidio. Muchas veces, y ahora en esta generación está más propenso, y es que los jóvenes se cortan las venas en un momento de angustia o de depresión, y de pronto no se murió, pero hubo un intento de suicidio y derramaste sangre. Ahí también hay que pedirle perdón al Padre, y que aparte sus juicios y que aparte toda consecuencia. También puede venir la maldición de ruina por una casa de sangre. ¿Qué es una casa de sangre? Una iniquidad de atrás, ya sea en un gobierno o en una familia. En primera de Samuel capítulo 21 versículo 1 dice, y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David consultó a Yahweh, y Yahweh le dijo, es por Saúl, o sea, no es por usted. Parece que ahí David todavía no había hecho lo que hizo, y David estaba adorando, y David era un hombre que le ofrendaba a Dios lo que fuera, no escatimaba nada, y entonces no se entendería ese tiempo de tanta ruina. Y le contestó el padre y le dijo, es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los Gabonitas. O sea, Dios había dicho como que no los mataran, y él desobedeció, y vino la iniquidad, y cuando David cogió el gobierno, heredó ese problema. Entonces también puede ocurrir por esto. 3, vamos para otra causa, otro tipo de transgresión con derramamiento de sangre. Ya sabemos que decir derramamiento de sangre es igual a decir derramamiento de vida, porque la vida está en la sangre. Y es el tema del aborto. Estábamos en este caso hablando de pérdidas de bebés, no porque la mujer lo perdió sin desearlo. Antes fue una tristeza de un accidente. No, estamos hablando de un caso donde fue un aborto provocado, fabricado, pensado, buscado. Y aquí hay varios temas que hablar, porque el común o la gente que no conoce de Dios asegura que mientras no esté por allá en el 3er mes de gestación, todavía no hay nada. Y quería aclarar eso hoy, porque en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente. Y sigue enumerando otras más. ¿Qué más inocente que un bebé en un vientre? Y en el Salmo 139, versículo 13 al 16 es hermoso y dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hermoso. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí hay algo que entender, y es que usted y yo fuimos predestinados.
desde antes de la fundación del mundo. Y habíamos hablado en otras enseñanzas de que el hecho de que hubiéramos nacido en condiciones no adecuadas, de acuerdo a la palabra del Señor, no quiere decir que no debiéramos venir y existir y nacer. Usted y yo fuimos predestinados. Entonces es desde esa concepción, desde esa forma de pensamiento de que en la predestinación fuimos soñados. Usted no me puede decir que en el día primero del embarazo yo no era y que en el tercer mes yo sí era. No, yo era desde antes de la fundación del mundo, pero materialmente todavía no había venido acá a este plano físico que es diferente. Entonces yo fui tan predestinada en el día primero del embarazo como en el noveno mes ya para el parto. Así que cuando se aborta y cuando se interrumpe ese proceso de gestación, yo estoy interrumpiendo todo un programa, todo un plan, toda una asignación que el Padre ya le había dado a ese ser desde antes de la fundación del mundo. Yo llegué y rompí el curso normal de la rueda de la creación, como dice Santiago. Había una rueda predestinada, había algo que debía ocurrir conmigo en este plano. Yo traía una misión y un propósito. Y el día 1 o 2 o el día después de la relación me truncaron ese propósito. Entonces eso se nos tiene que caer, que en cuál mes entra el alma, que todavía no está el alma, que todavía no hay nada. Eso se cae cuando entendemos lo espiritual. El embarazo comienza en el momento en que un esperma masculino fertiliza un óvulo femenino dentro del cuerpo de una mujer. En ese momento se forma un embrión. Y me impacta esto porque el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces está hablando del momento de la fecundación. Está hablando del día después. Pasados unos días, ese embrión se implanta en el útero y comienza a crecer y desarrollarse. En este caso, la maldición, cuando ocurre un aborto, sea en el mes que sea o al día siguiente, la maldición no solo viene para la mujer, viene para el hombre que incitó. Pero provocado. Obviamente, no, yo lo dije desde el principio, provocado, claro, no, pues cuántos han deseado un bebé y lo pierden. Y también se ha encontrado en oración clamando por un bebé que no se ha podido tener y es por abortos de generaciones pasadas. También es otra situación, pero hay personas que abortan anhelando completamente ese bebé, claro. Pero todo lo malo que nos pasa, toda enfermedad que suframos, todo, la raíz siempre fue el pecado, de nosotros o de atrás. Entonces cuando ocurre un aborto premeditado, fabricado, pensado, no solo la mujer está ahí transgrediendo, está el hombre que la dejó sola, que no la apoyó, que la incitó a que lo hiciera, está el médico que también trabajó y está todo un grupo de personas que hicieron que esto ocurriera. Así que esto, le lo digo a los jóvenes, esto de la píldora del día siguiente, le cuento que es aborto, porque si desde el momento de la fecundación ya ocurre el desarrollo de una historia que Dios ya tenía programada con ese ser y ya hay embrión, ya hay aborto. Bueno, voy para otro tema, muy controversial también, pero gloria a Dios, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es el tema de los tatuajes, completamente de moda, y yo le oro al Señor que usted lo escuche con humildad, dejémonos enseñar. Si todavía no nos ha subido la revelación, por lo menos no se resista, no se cierre, porque le oro al Señor sí que no paremos nunca de hablarles verdad, jamás de hablar verdad y de enseñar lo que está en la palabra. Entonces, los tatuajes es otro pecado en derramamiento de sangre. Aparte de que él dio la instrucción muy clara desde otra perspectiva y lo vamos a mirar. Dice en Levíticos capítulo 19 versículo 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto.
ahí no cabe lo de los tatuajes, sino que dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, imagen alguna, dibujo alguno. Yo, Yahweh, lo digo. Este ha sido un tema muy controversial, pero vamos a ver que sí está prohibido según la palabra. En Levítico capítulo 18, versículo del 3 al 4 dice, no sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. Cuando Él nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, Egipto para nosotros es el mundo. Él nos dijo, cuando salimos de ahí, no sigan las costumbres de los egipcios, de los del mundo, los de la Babilonia, los que no conocen las escrituras, los que no siguen al Dios vivo, no sigan las costumbres de ellos. Resulta que en la costumbre egipcia, en la cultura egipcia, se tiene registro del tatuaje desde la 11ª dinastía, desde el 2160 antes de Cristo. Una de sus momias tatuadas más famosas es Aumet, quien era una sacerdotisa de la diosa Hathor, que fue descubierta en la ciudad de Tebas. En ella se observan varios puntos y líneas tatuadas sobre su cuerpo, y en la momia de Asekón, donde se encuentran los mismos modelos, o sea, tatuajes. Con esto se llegó al consenso de que en Egipto los tatuajes, escuche, se utilizaban para demostrar valentía o confirmar madurez. Y esto de alguna manera yo lo veo hoy en día, como que el que se lo haga más grande, entonces tiene más identidad. Y eso da mucho con este versículo, que hay mucha confusión en este versículo en Apocalipsis. Muy bien. 16, capítulo 19, versículo 16 dice, pues habla del jinete del caballo blanco, que es Cristo y todo eso, dice y bueno, en el 16 dice, lo voy a leer desde el 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar de vino del furor de la ira del Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que en el muslo tiene una inscripción. Entonces aquí se ha dado mucha confusión con con este versículo, o sea que Cristo supuestamente tiene un tatuaje, y no es así. Él va en un caballo, está sentado, los judíos usan acá un manto que baja hasta acá, que tiene unas inscripciones, se me escapa el nombre en este momento. Entonces al estar Talí. sentado, sí, creo que es el talí, al estar sentado, pues la inscripción que tiene acá escrita se ve acá montada en el muslo porque está sentado. Si estuviera parado, pues no le llega al muslo. Al estar sentado manejando su caballo, pues le baja el talí hasta acá, y la inscripción le queda ahí donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay que mirar la interpretación y saber que la Biblia nos está hablando de un Mesías judío, y con una vestimenta judía y con una cultura judía, donde baja acá toda la inscripción que él tiene, baja hasta acá, baja al muslo, y se le ve Juan ve esa inscripción en el muslo, no porque esté tatuado, sino que tiene una prenda que baja hasta su muslo y muestra la inscripción. Eso es muy importante. Quería dar esa connotación, porque este versículo lo han usado mucho para tergiversar, cuando no entramos a lo cultural a mirar qué verdaderamente quiere decir y enseñar. Muy bien, entonces eso está clarísimo. Ahora, retomando lo de los tatuajes, tenemos dos instrucciones, una que dice no imprimiréis en vosotros señal alguna, y otra que dice no practicarán las costumbres de Egipto, ¿cierto? Esas dos. Ahora vamos a la otra, y es entender si en un tatuaje hay derramamiento de sangre, poco o mucho hay derramamiento de sangre. Entonces yo investigué y decía, definitivamente, antes de esto quería decirles que es en Egipto de donde provienen los pigmentos de henna, y donde utilizaban agujas de oro, y se creía que los egipcios utilizaban los tatuajes también en un sentido mágico. Si se hacían un ojo y creían que ese ojo tenía poderes y cosas de esas, ¿cierto?
Entonces, retomando en el tema de los tatuajes, dice definitivamente todos los nuevos tatuajes sangran y durante cuánto tiempo sangran. Entonces dice, definitivamente habrá sangre, pero cuánta sangre depende de algunos factores. Esto también aplica a cuánto tiempo se sangra después de que el tatuaje ya ha sido terminado. Por lo general, tu tatuaje continuará echando una mezcla de sangre, tinta y plasma entre 12 a 36 horas después de que te haces el tatuaje. Después de este periodo de tiempo, tu piel comenzará a cicatrizar lo suficiente como para que el proceso de formación de costras pueda frenar eficazmente las fugas de sangre, como todo proceso de cicatrización. Entonces, no hay duda que en un tatuaje sí se pierde sangre. No los litros de sangre, pero sí hay una pérdida de sangre. Entonces, clarísimo, y yo creo que muy sustentado, un tatuaje no está, el que tiene tatuaje debe primero pedirle perdón al Señor, decirle, Señor, desconocía la palabra o conociéndola igual me la hice porque renuncio entonces a la rebelión. Pero aquí lo importante es, ya el tatuaje no se te va a borrar, pero sí puedo pedir perdón, que el Señor aparte sus juicios, que toda influencia que eso esté trayendo en mi vida, en mi espiritualidad se corte y obviamente no volverte a hacer más. Sí se puede hacer, claro. Un corte sí se puede hacer. Ahora, el tatuaje, aparte de ser rebelión, trae adicción. Lo he conversado con personas que se han hecho tatuajes, porque casi todo lo que es rebelión trae adicción. Y yo dije, voy a preguntarle qué siente. Y la persona me dijo, me hice uno pequeñito en el pie. Y eso es verdad. Yo después quería hacerme otro acá, pero el de acá lo quería más grande. Y ya me hice este acá y ya estoy pensando en otro, pero con color. O sea, eso es verdad, yo como que no sacia. Entonces el otro lo quiere más vistoso, más grande, con una frase más tremenda. Sí, es verdad. Y si trae adicción, menos que va a ser de Dios, porque nada nos puede gobernar, nada nos puede dominar. Hay algo tremendo y es que cada cosa de estas volvemos a lo mismo por revelación. Todo es por revelación. El problema es que cuando hay un corazón duro, la revelación se va a demorar mucho tiempo. Ahí es donde el pueblo de Dios pierde bendición. 5. Otra clase de transgresión con sangre, y es con los pactos satánicos o ritos demoníacos. Pues aparte de la brujería, que ya es bastante transgresión, cuando se involucra sangre, como decía mi esposo, pues la cosa se vuelve más abominable, trae más consecuencias y es demasiado delicado. Y lo que él decía, cuando hay sacrificios con sangre, es cuando llegan moscas a una casa sin razón, es cuando hubo un sacrificio de estos que le voy a contar en esta hora. Uno es bebedizos de sangre, lo que decíamos ahora, sangre de toro, palomo, gallinazo. Lo he sabido también buscando una sanidad. En ignorancia, pero se transgredió. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, por eso la invitación, pueblo, no se quede solo con las prédicas. Usted debe ir, coger la palabra, mirar que la cita que le dimos es verdad, que sí coincide, que dice la versión suya, que dice otra versión. Yo creo que es el tiempo en el que el pueblo debería estar más sumergido en la oración y en la lectura de las escrituras, porque si no vamos a ser muy engañados. Otro, sangre en trabajos de brujería, en altares con sangre, sangre con gallinas, gatos que matan para ofrecer la sangre. Como decía mi esposo ahora, el enemigo todo lo imita, pero para torcer y para dañar. Pactos gitanos, otra muy penosa, brujería con menstruación, también sabemos que la hay. Y otro tipo de derramamiento de sangre, que son pactos, es cuando se hacen pactos de amistad. Ambas personas se cortan y se unen las manos y se hacen pactos de amistad. Fuerte esto. Bueno. 6. Otra clase de derramamiento de sangre. Relaciones sexuales con mujer menstruosa.
cuando la mujer tiene el periodo de la menstruación. No sé si esto lo conocían, está en la palabra. Y dice en el Levítico capítulo 15, versículo 24 dice, y si un hombre se acuesta con ella y su impureza menstrual lo mancha, quedará inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que él se acueste también quedará inmunda. Dice Levíticos capítulo 18, versículo 19, y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. Y Ezequiel capítulo 18, versículo 5 dice, y el hombre que fuere justo, mire lo que es un hombre justo según en Ezequiel. Respeta los ciclos. Respeta los ciclos, amén. Dice, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, porque es donde estaban los ídolos, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. O sea que eso es bien importante dentro de los preceptos que Dios no, y da. un ciclo establecido por Dios, porque si la mujer vive ese tipo de situaciones, es un ciclo que Dios permite, y ahí es donde uno también tiene que estar mirar en qué nivel de liberación está cada uno y de intimidad con Dios, porque hay personas que no respetan ese ciclo y se enojan también, porque en esa parte, y pues igual por respeto y por muchas cosas que vive la mujer en ese tiempo, en ese ciclo, vive muchas cosas, inflamaciones, dolores, cambios hormonales, es un momento pues hay unas que es muy traumático, cólicos impresionantes, es una cosa tremenda yo diría que por mera misericordia y amor, si se ama a la persona por mera misericordia y amor, pues respetar esos ciclos, aun si usted no conoce la palabra del Señor, respetar, si usted ama de verdad, pues va a cuidar a ese ser querido y va a respetar los ciclos. Si Dios establece unos ciclos, el hombre es el único que tiene ese poder de romper los ciclos voluntariamente, nos dieron la voluntad. Todos los animales, todos esperan los ciclos para parearse o reproducirse, respetan los ciclos. Nosotros somos los que rompemos todos los ciclos y somos los que contaminamos la tierra y todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, hay partes que debemos entender los ciclos de la vida, los ciclos establecidos por Dios, y ese es un ciclo que se estableció en las mujeres y que se debe respetar en gran manera por la salud de ella, por el amor, por la misericordia y bueno. Eso es un enfoque de hacerlo por misericordia, pero así la mujer no sufra ningún síntoma y esté súper bien. Hay un principio que hay que obedecer y es que el Padre dijo, no la tocarás. Amén, porque dirán otros, no, mi esposa no tiene ningún problema, muy sana le vamos. No, hay un principio y no lo vamos a transgredir. 7. ¿Cuándo más hay derramamiento de sangre? Escuche esto, cuando se tienen bienes obtenidos del narcotráfico, donde en alguna parte de la cadena del negocio se derramó sangre. Generalmente sabemos que en este tipo de negocios, si no es en el que lo produce, en el que lo comercializa o en el que lo consume, en alguna parte va a haber dolor, va a haber tristeza, va a haber sangre. La droga pues daña la mente del ser humano, lo sabemos, y para ser productivo y lo inactiva para ser productivo, daña la mente y su fin va a ser un camino de muerte, o va a querer, al no ser productivo mentalmente, conseguir las cosas de otra manera. Entonces lo va a incitar a hacer cosas malas donde seguramente también va a tener que derramar sangre. Dice en Proverbios capítulo 20, versículo 21, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. 8. Otras prácticas con derramamiento de sangre también son las corridas de toro y las peleas de gallos. Todo esto que involucre violencia, ira, agresividad y sangre. Y 9. Hay otro tema, el último, y es el tema de la virginidad. Cuando se rompe Dios diseñó, Dios todo es un Dios, Dios siempre es un Dios de pactos, y para él todo tiene un significado espiritual.
Y cuando tanto en el hombre como en la mujer se rompe la virginidad, hay también una pérdida de sangre. De ahí que el sexo, devolvemos que no fue diseñado sino solo dentro del pacto matrimonial, y cuando se hace por fuera se transgrede y obviamente también se derrama sangre. Para que se pueda pedir perdón debemos conocer esto. He conocido historias de hombres que eran, pues, o sea, cuentan con mucho orgullo que buscaban muchas niñas vírgenes y lograban hacer lo que querían, pero lo que ya pasando los años y se mofaban, pero ya al fin después de muchos años se encontraban en una crisis, en una ruina muy grande. Y yo creo que deben saber esto, de que hay una de las causas de esa ruina y hay que pedir perdón por esto. Bueno, pues Dios los bendiga a todos por este espacio que pudimos tener, que la gloria de Dios sea sobre ustedes, que la sangre de Cristo sea Amén. sobre ustedes, sus vidas, sus familias, y que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.